Sí, Valentina, lo que- Muy buenas tardes para todos. De nuevo, qué grato tenerlos con nosotros acompañándonos en estos procesos de aprendizaje. De parte de la seccional Quindío, un gran abrazo. Gracias por nuevamente por acoger nuestra invitación en nuestros llamados a participar de esos procesos de aprendizaje. Hoy nuevamente tenemos con nuestro invitado, el doctor Ronald Prado de la Guardia, director ejecutivo de la Cruz Roja Cundinamarca y Bogotá. Hoy continuamos con nuestra cuarta sesión sobre apoyo e intervención psicosocial en enfermedad crítica, muerte y duelo por coronavirus. Hoy vamos entonces a continuar con nuestra cuarta sesión. Ya mañana en nuestra quinta sesión y concluimos este ciclo. Y mañana, después de que terminemos, vamos a enviar a los correos de ustedes una encuesta con todos los temas que hemos visto. Solicitamos muy respetuosamente que nos den respuesta y que todos participen. Esta encuesta tiene como fin validar los temas que hemos visto, las necesidades que se tienen de profundizar en otros temas y proponer nuevos temas. Así que pues muy respetuosamente le invitamos que nos den respuesta a esta encuesta. Solicitamos, por favor, las personas que tienen los micrófonos encendidos, los pongan en silencio para que pues eso no tengamos interferencia. Ya todos sabemos las dinámicas de participación, las preguntas se hacen al final, las van escribiendo al chat y al último tenemos eh, una persona que nos está apoyando con las preguntas y el doctor Ronald le da respuestas a ellas. Por favor, las personas que también tienen el video, por favor, bloquear sus cámaras para que tengamos una mejor imagen y podamos tener una mejor conexión. Nuevamente agradeciéndoles por participar en estos espacios académicos. Doctor Ronald, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar con nosotros, aportándonos sus aprendizajes y sus experiencias. Tiene la palabra, doctor Ronald. Sandra, muchas gracias a ustedes, a ti y a toda la seccional Quindío, a todo el equipo que hace todo este esfuerzo para hacer posible estas charlas y muchas gracias por invitarnos, por invitarme a hacer esta presentación de 5 sesiones. Muy buenas tardes a todos y nuevamente vamos a iniciar la charla haciendo un pequeño repaso, un corto repaso de la charla anterior, como acostumbro siempre para poder empalmar con la charla que nos compete el día de hoy. Muchas gracias, doctor Ronald, y bueno, nuevamente, pues muchas gracias por acoger esta invitación y a todos ustedes, realmente muchísimas gracias por participar de esta invitación. ¿Salió? Ahora sí. Doctor Ronald, ya puede empezar. Sí, ya les... Okay. Bueno,
La semana anterior hablamos de todo lo que tenía relación con el proceso, con los rituales funerarios y el proceso de duelo, la disposición de cenizas y cómo todos estos rituales favorecían el duelo. Perdónenme un segundo. Eh, entonces hablábamos de que en el proceso de la enfermedad se generan unos altos niveles de incertidumbre debido a la naturaleza de la enfermedad. Les contaba que muchas de las cosas que se han considerado a nivel científico han tenido que ser reconsideradas, replanteadas, y precisamente desde la semana anterior a esta semana se confirma, empieza a tener mayor certeza o mayor fuerza la teoría de que el virus sí se puede transmitir a través del aire. Esto cambia la condición inicial que se planteaba en la que las personas se contagiaban solo por contacto con secreciones, con superficies contaminadas con el virus. Esto genera más incertidumbre y hablábamos de que toda esta situación de incertidumbre, de desconocimiento del comportamiento de la infección, del comportamiento de la epidemia, la alta contagiosidad de la epidemia y de cada día aparecer más detalles que no habían sido considerados inicialmente, generaba mucha ansiedad, mucha alteración emocional en la gente, pero que a raíz de eso se establecían medidas para tratar de lograr un control óptimo de la expansión de la epidemia, y ello llevaba a restringir las manifestaciones normales o regulares de las comunidades frente a la pérdida de sus seres queridos y frente a la misma tensión que generaba el riesgo de estar infectado, el hecho de ser contacto de un positivo, enfermo o no enfermo, y el tener que llevar a un allegado a la institución hospitalaria para lograr su atención. Generaba unos altos niveles de tensión y de predisposición a las personas. Finalmente, las mismas autoridades, tratando de lograr un control adecuado de la epidemia, un control óptimo, establecen medidas en las que se restringe la manipulación y se restringe la práctica de rituales propios de las mismas comunidades. Esto lleva a que la disposición final, inhumación y cremación de los cadáveres tenga que hacerse muy rápidamente y sin presencia de los dolientes, de los familiares de estas personas que fallecen, y esto lleva también a tener interferencias en el proceso de elaboración del duelo de los allegados de las personas fallecidas. No es específicamente porque el cuerpo infecte a las personas que van a acompañarlo, es que el hecho de permitir los rituales, los ritos fúnebres, lleva a que se genera una aglomeración, y las aglomeraciones tienen una tasa alta de infección o de transmisión del virus de persona a persona de aquellos que participan o están presentes en dichas aglomeraciones. Igual también se establecían unas medidas para el traslado de los cuerpos entre poblaciones cercanas, que obligan a que hayan permisos entre un territorio y el otro, permiso para el traslado del cuerpo, permiso para la llegada del cuerpo y autorización para hacer la disposición del cuerpo.
que hablábamos también que hasta la fecha en Colombia ha habido un comportamiento controlado de la epidemia, por lo cual las inhumaciones y cremaciones hasta hoy han tenido suficiente capacidad para recepción de los cuerpos, para la cremación o la inhumación, y ha habido capacidad de los servicios funerarios para atender, para responder a este aumento de la demanda de servicios. Pero que llegaría un momento en que se superen esas capacidades, tanto de terrenos para la inhumación como de la capacidad de hornos crematorios, y esto va a llevar a la, obligatoriamente a la disposición de inhumaciones en fosas comunes o de cremación en grupos de cuerpos, porque no va a ser posible manejar individualmente eh, los cadáveres que estén para hacer su disposición final. Y ello obligaría, en un momento dado, pues llevaría a un aumento de la cantidad de fallecidos con la misma cantidad de bóvedas de las poblaciones, con la misma capacidad de servicios o una limitación en el incremento de los servicios disponibles y una reducción de la disposición de terreno para ello, que nos conllevaría finalmente a utilizar mecanismos de almacenamiento que terminarían generando depósitos de cuerpos, almacenamiento bajo refrigeración en camiones o vehículos refrigerados, como ustedes lo pueden ver aquí, y en diferentes modelos o mecanismos de transporte y de almacenamiento transitorio para finalmente llegar a una disposición final en fosas comunes o en hornos crematorios y encontrar estas imágenes donde a duras penas se demarcará la presencia de los cuerpos que se hayan dispuesto en esos terrenos limitados. Esto va a llevar a esto genera aumento de afectaciones emocionales que generan un impacto negativo y llevan a la afectación mental por incremento del miedo, de la incertidumbre, de la sobreinformación que se da a través de los medios. Va a llevar también las mismas medidas que se establecen, van a generar afectaciones económicas, territoriales en las comunidades que van a llevar a falta de empleo y muchas veces llevarán a hambre cuando las personas derivan su sustento de esos trabajos que se interrumpen. Y esto conlleva también al aumento de los problemas a nivel familiar y problemas interpersonales por esos mismos niveles de estrés que disminuyen la capacidad de tolerancia de las personas. Además, se sumaría a ello el impedimento de los rituales funerarios y ausencia del proceso de despedida del cuerpo. ¿A dónde va a llevar esta situación? Va a generar la incertidumbre, la sensación, va a generar unos impactos emocionales negativos, pues la gente no va a observar dónde dejan el cuerpo de su ser querido y siempre tendrán la sensación de que se ha dado la inhumación en fosa común, donde no van a poder identificar, y esas condiciones, perdónenme un segundo, porque se sabe. Bueno, ¿me debo dejar de compartir? Okay. Aquí.
Ok. Ok, ya volvimos. Es que se había salido la presentación. Y esta situación lleva genera un impacto emocional negativo que luego va a generar interferencia en la elaboración del duelo, va a llevar a un duelo complicado, posiblemente terminará en un duelo patológico que finalmente generará trastornos emocionales, trastornos del comportamiento y puede llevar a trastornos mentales que justifican contemplar intervenciones a las personas que quedan después de que han perdido una persona enferma por coronavirus. La misma condición de emergencia obliga a trabajar en mayor información comunitaria para abordar todos estos riesgos. En la situación de la emergencia como tal, hay que trabajar más información comunitaria. Ustedes ven que cuando se declara la alerta, se da una sobreinformación, se trabaja mucho en educación comunitaria y en actividades de prevención, pero cuando empiezan a generarse otras condiciones, cuando ya hay presencia del virus, estas acciones se descuidan un poco. Y esto es responsabilidad del sector educación, del sector salud pública y salud extramural y de los medios de comunicación, donde debería existir una coordinación permanente. A nivel de la comunidad, de los grupos de respuesta y de trabajadores de salud y pacientes positivos, se hace necesario el apoyo psicosocial, el apoyo al apoyo a los grupos de respuesta, el bienestar social, el apoyo en intervención psicosocial, y esto debe ser generado a través de grupos de apoyo psicosocial, equipos comunitarios de salud mental, equipos de respuesta en salud mental. Y a nivel de hospitalización de pacientes leves, complicados, de los pacientes críticos y de los pacientes agónicos, debe desplegarse diferentes líneas de servicios y yo le llamo servicios de enlace a los equipos de intervención en salud mental en los hospitales. Le llamo enlace porque trabajan con paciente, con familia y con los equipos responsables del manejo de los pacientes. El acompañamiento psicológico es importante desde la entrada del paciente, tanto para el paciente como para los familiares, el mantenimiento del contacto familiar y la intervención en crisis y las intervenciones de familia. Esto debe ser adelantado por psiquiatría y psicología de enlace y por trabajo social en el contexto del fortalecimiento de redes de apoyo. Les decía que, y les mostré en un esquema, cómo empezábamos desde el duelo y cómo podíamos terminar en trastornos mentales graves que van desde la ansiedad, la depresión mayor, o terminar en el estrés postraumático, que hoy pretendo especificárselos un poco más. Y eso depende de la interacción entre la misma condición de la particular del comportamiento de la epidemia, las medidas que se toman y los efectos de esas medidas sobre diferentes condiciones de la vida integral de cada persona y de una comunidad. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar ya específicamente de intervenciones en el marco del mismo ciclo de charlas que espero tengan algún efecto sobre la experiencia y sobre el enfoque que pueda darse en cada territorio y a cada uno de los participantes, puedan generarse herramientas, no necesariamente aquí las van a tener porque sería interminable adquirir las herramientas específicas para cada actividad, para cada situación, pues implica toda una especialización, pero pueden tener líneas que les permiten a ustedes reenfocar y profundizar para adelantar toda su práctica en el contexto de esta pandemia. Hemos hablado
de... Entonces, hoy vamos a hablar un poco del apoyo y la intervención psicosocial en personas afectadas por coronavirus y terminaremos la charla en un poco el enfoque hacia los equipos que están relacionados con estas personas. Y pues siempre partimos del comportamiento particular que tiene la pandemia por coronavirus, más las medidas de control, de cómo tienen efectos sobre las personas, generando un miedo, creando un miedo generalizado, llevando a estigma y a exclusión, perdóneme que dice estigma de exclusión, estigma y exclusión, tanto de las personas que resultan afectadas como del personal de salud, que esas mismas circunstancias hacen que las personas, bien porque se contagian, tengan que separarse de sus allegados, bien porque se enferman, tengan que ir a hospitalizarse y tengan que separarse de sus allegados, o bien porque representan un riesgo cuando han estado trabajando con pacientes contagiados por coronavirus, no puedan llegar directamente a su casa. Muchos funcionarios del sector salud prefieren no ir a la casa, se aíslan después de terminar sus jornadas de trabajo en hoteles y o se someten a trabajos con procesos de confinamiento para facilitar la salida por mayor tiempo con la familia y generar condiciones de seguridad o de prevención para no llevar la enfermedad a su casa. Y estas circunstancias que ustedes ven generan afectaciones psicológicas. Esas afectaciones psicológicas requieren de intervenciones en crisis. Y esas intervenciones en crisis deben estar orientadas a todas las personas que directa o indirectamente resulten afectadas, y es así como deben ser prácticas que se apliquen a pacientes contactos confirmados de pacientes positivos, a pacientes positivos asintomáticos, independiente de que estén asintomáticos, de que no hayan desarrollado enfermedad alguna. El solo hecho de notificarles que están positivos puede generar algún tipo de reacción adaptativa que puede llevar hasta la autolesión. A enfermos leves, presentar síntomas genera angustia, genera preocupación y genera el miedo hacia dónde va a evolucionar lo que está presentando. Si yo presento síntomas, tengo la preocupación de si me voy a agravar o voy a mejorar. Y debe aplicarse con mayor razón al paciente que se le anuncia que debe quedarse hospitalizado, y asimismo al paciente que debe quedarse hospitalizado porque mayor incertidumbre debe haber en él de qué va a pasar con él después de que pase las puertas del hospital, y mucho más angustia se genera cuando se le dice que su familia no lo puede visitar. Y a eso debe también considerarse que los pacientes que logran recuperarse deben ser objeto de intervención para favorecer su proceso de retoma de la vida, de resiliencia, a partir de procesos estructurales de intervenciones en crisis. Igual debe trabajarse con los allegados a los pacientes, tanto al momento de confirmárseles que son contactos de pacientes positivos, como en el contexto del proceso de atención en salud porque tiene síntomas o no tiene síntomas o porque está complicado. Y debe también ser objeto de intervención los pacientes las personas que se encargan del manejo de los pacientes. Este manejo, esta intervención o apoyo psicológico debe ser siempre debe ser mandatorio para facilitar la evolución del paciente, para reducir el riesgo
de evolución hacia trastornos mentales desde leves a graves. Y cuando estos síntomas se presentan, debe aplicarse, debe generarse todos los procesos de intervención en crisis para reducir el riesgo, cuando se presentan estos trastornos mentales, para reducir el riesgo de aparición de crisis severas que lleven al paciente a autolesionarse o a presentar conductas de daños al entorno o a las personas en su entorno. Igual, esas intervenciones, si se hacen y se reduce el riesgo de daño, se está evitando también daño de larga duración o daño permanente. Y esto está expresado en situaciones como el estrés postraumático, en el cual podemos encontrarnos. Perdónenme que me toca salirme para que ustedes puedan ver la presentación, porque alguien que comparte la presentación, entonces me saca de la presentación. Perdónenme un segundito y vuelvo, reinicio. Y esto lo puedo cortar. ¿Sí? ¿Salió? Entonces les decía que evolucionaban hacia trastorno de estrés postraumático que puede ir desde agudo, puede ser el agudo es el que se presenta después del primer mes hasta el tercer mes, el crónico, trastorno de estrés postraumático crónico, el que va más allá de los 3 meses, y el trastorno de estrés postraumático de aparición tardía, que aparece después de los 6 meses de haberse presentado el evento, como es en este caso. Y si esto no es objeto de atención, aquí ya no hablamos de intervención en crisis, sino de atención, puede conllevar a los trastornos, a los cambios permanentes de la personalidad, que ahí es donde las personas no encuentran explicación de los cambios de comportamiento que ha tenido una persona. Y es debido a que esta persona que presentó los síntomas de estrés postraumático no fue objeto de intervención o de atención de manejo especializado y termina evolucionando hacia los cambios de la personalidad. Es importante contemplar que los modelos de intervención en crisis variarán y habrán diversas técnicas de acuerdo a las escuelas, de acuerdo a las preferencias de los profesionales de salud mental, y que cualquier modelo es aceptable, es pertinente, siempre que considere las condiciones particulares del paciente, que contemple el entorno donde está el paciente y la experiencia, evidencia, eficiencia y eficacia del modelo de intervención que está aplicando el profesional. Es muy importante contemplar que toda línea de intervención debería tener un sustento científico, debería estar basado en evidencia científica. Y que las intervenciones en crisis lo que pretenden es una asistencia oportuna para minimizar daños o secuelas a partir de la contención y la evaluación de las situaciones particulares del paciente y evaluación de la generación de herramientas para de afrontamiento del paciente a las situaciones que vive en un momento dado. Es importante también considerar que además de la intervención en crisis, el apoyo psicológico, en este caso que se ha
impulsado bajo estas circunstancias de distanciamiento social y de aislamiento preventivo, el apoyo psicosocial a través de medios virtuales. Y se contempla, hoy se trabajan a través de centros de orientación por personal no especializado que recibe un entrenamiento previo, y este personal no especializado puede ser enfermeros, personal de atención prehospitalaria, trabajadores sociales y otras profesiones y otras personas, miembros de grupos de socorro, que reciben un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. Finalmente, el objetivo de los primeros auxilios psicológicos está en reducir la vulnerabilidad del paciente, aumentar su capacidad de resiliencia, de retoma de la vida, bien sea si le toca cambiar el curso o lo que hacía cotidianamente o cómo funcionaba cotidianamente, o bien sea porque viene de un proceso que lo separó de su dinámica cotidiana y le toca reintegrarse a esas dinámicas. Y también pretende los primeros auxilios generar una capacidad de afrontamiento, aumentar las estrategias adaptativas y a través del acompañamiento y la escucha psicológica. La psicoterapia de crisis se plantea en un corto plazo, y eso quiere decir que va hasta 6 semanas, buscando retornar el paciente a su estado de equilibrio previo antes de la situación que le genera esta afectación. Y debe contemplar durante el proceso la evaluación de las estrategias de afrontamiento que adquiere o que fortalece el paciente, evaluando condiciones de vulnerabilidad, evaluando la estructura de redes de apoyo y el funcionamiento de sus redes de apoyo y el fortalecimiento, contemplando la necesidad eventual de fortalecimiento de las redes de apoyo, y contemplando y evaluando la presencia o no o el de riesgo de auto o heteroagresión, situación que debe ser abordada siempre y solo y siempre debe ser abordada por psicólogos o por psiquiatras. Los pacientes recuperados también deben ser objeto de seguimiento post-hospitalización, para haciéndole seguimiento a su proceso de adaptación al nuevo entorno, a ese entorno en el que no estaba durante el tiempo que sintió que estaba por fuera o que estaba a riesgo de partir de ese entorno, de partir de esta vida. Y esto implica que la atención psicosocial debe empezar desde que el paciente recibe la notificación hasta la recuperación, el proceso de recuperación del paciente. También se contempla el servicio de orientación y apoyo psicosocial para pacientes de bajo riesgo, para aquellos pacientes que están asintomáticos o presentaron síntomas leves que tienen una evolución favorable. Y esto hecho a través de medios virtuales, tiene limitaciones. Hay que considerar que cuando yo tengo una atención virtual, telefónica o por imágenes, no siempre tengo la posibilidad de estar observando el lenguaje corporal, la expresión corporal de la persona, y no siempre las personas que hacen el trabajo de manejo, de orientación y apoyo psicosocial conocen la historia clínica del paciente, algo fundamental siempre que yo como profesional voy a hacer un abordaje. Pero en este caso, que es un servicio de orientación y de apoyo psicosocial para pacientes de bajo riesgo, tendrá que considerarse que existirá siempre esta limitación: no disposición del registro clínico y ausencia de visualización del lenguaje corporal. En el caso de la atención presencial, siempre debe contemplarse para los pacientes hospitalizados, y ojalá estos pacientes que llegue a identificarse que ameritan atención presencial sean hospitalizados cerca de su domicilio.
en procura de reducir el riesgo de contagio. Y para los pacientes que requieren una hospitalización por deterioro clínico de su enfermedad o porque desarrollan alteraciones mentales, debe contemplarse siempre en las instituciones hospitalarias los grupos de salud mental para intervención en crisis. Aquí les he mostrado diferentes líneas de abordaje para los pacientes que están afectados por coronavirus, por infección por coronavirus, y hemos hablado desde el paciente asintomático hasta el paciente que requiere una hospitalización, bien porque su salud física está en deterioro o bien porque su salud mental se ve alterada a raíz por el efecto de todas las medidas y de la misma pandemia. Hagamos un poquito, revisemos un poco línea por línea. En el caso de la intervención en crisis, debemos contemplar esta para el paciente positivo, y cuando se aplican estas medidas de intervención en crisis para un paciente positivo, dependiendo de su reacción a la información que recibe, debe siempre considerarse que va orientada a hacer énfasis en las medidas de prevención de las complicaciones y de prevención del contagio de él hacia otras personas. En el caso de las líneas de escucha, tener presente que lo que se pretende es que las personas que requieren ese apoyo psicosocial puedan hacer una ventilación de sus emociones, y está orientado a generar o a brindar alternativas para superar ese momento de que ha llevado a la afectación. En el caso de los equipos psicológicos, los equipos de psicología, orientados al trabajo con personas en aislamiento, siempre tener presente que el trabajo está en función de generar técnicas para mantener el equilibrio mental, la salud mental de la persona en aislamiento, y debe estar y siempre proporcionar recomendaciones. Estas técnicas están desde las técnicas de respiración, qué tipo de música puede escuchar para relajarse, ejercicio físico para ayudarse en el tiempo que permanece bajo aislamiento, establecer un horario, un cronograma de actividades, juegos y mecanismos para mantener contacto con su grupo familiar y grupo de amigos, incentivar ese contacto permanente para que la persona mantenga siempre actividad alguna que le permita mantenerse al margen de el pensamiento en el riesgo de la enfermedad, y también para hacerle énfasis a la persona en mantenerse, no estar escuchando permanentemente noticias relacionadas con la epidemia. Generar estrategias en la persona para mantener su equilibrio mental. En cuanto al apoyo psicológico inicial, se habla de una intervención psicológica breve hasta el egreso del paciente, hasta lograr una recuperación del paciente. Y esto debe estar contemplado en el protocolo de atención de quien brinda, del responsable de brindar esa atención al paciente. En el caso de telesalud y telemedicina, se contempla para el seguimiento a casos leves, y yo planteo que debería ser una medida de salud pública con una restricción que se evalúa por muchos estudiosos de la situación de la salud, de todo el manejo de salud mental en medio de esta pandemia, y es la limitación a la conectividad en muchos territorios, en muchos países y en muchos territorios en el caso de Colombia. Eso limita el seguimiento estructurado
y programado para las personas que ameritan esta atención. Y en el caso de la teleorientación, que es una alternativa que se ha planteado hoy como un mecanismo para tener profesionales voluntarios brindando la orientación, se encuentra como obstáculo, como objeción de muchos colegios de profesionales, es que reducen la oportunidad de empleo para los profesionales cuando se contempla el abordaje solo bajo procesos de voluntariado, porque debería, así como se destinan recursos para la atención de la salud física, debería contemplarse recursos para fortalecer estas estrategias de atención en salud mental para la población en medio de una pandemia. La atención presencial está orientada a personas infectadas y a personas recuperadas después de la infección y debe estar contemplada también en el protocolo de atención, tanto intramural como extramural. Y el entrenamiento al personal, y nos referimos aquí al personal de las instituciones de salud, al personal de los grupos de socorro, debería realizarse siempre en el contexto de primeros auxilios, que esto y de intervenciones en crisis para el personal especializado, para garantizar procesos de empatía con los pacientes de acuerdo a sus cambios de comportamiento y con las familias que pueden tener cambios en su forma de interactuar con los demás por el mismo estrés que genera saber que uno suyo, un allegado, está enfermo y está en riesgo. Esto debería ser una medida ideal. No podemos decir que esté en las instituciones de manera formal. Y en el caso de los equipos interdisciplinarios de salud mental, que yo en la charla anterior y en la presentación anterior les planteé como equipo de enlaces, psiquiatras y psicólogos de enlace, considero que en todas las instituciones hospitalarias debería existir equipos de interdisciplinarios de salud mental que deberían ser parte de la estructura de los servicios y de acuerdo a la complejidad de la institución y al tamaño de la institución, los equipos pueden ser un equipo básico conformado por un psicólogo o un equipo básico interdisciplinario conformado por un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social, eventualmente un terapeuta cuando hay unidades de salud mental, y deberían estar inmersos o también equipos por servicio, una unidad de cuidados intensivos o unas unidades de cuidados intensivos que tienen su psiquiatra de enlace, que tienen su psicólogo con dedicación exclusiva y que tienen, además de especialización y entrenamiento, tienen experiencia en el manejo y en la aplicación de todas las técnicas de abordaje. Debe ser parte de la estructura de servicios de esas instituciones hospitalarias. Hoy en día, con la epidemia por coronavirus, nos damos cuenta que no es una cuestión romántica, que es necesario contemplarlo, porque más allá del impacto sobre la pérdida de personas en la población, va a estar la afectación de la salud mental, y que la afectación de la salud mental será menor en la medida que tengamos técnicas de abordaje desde el ingreso o desde la notificación de que el paciente es contacto de alguien positivo, así no se infecte, hasta pasar por el paciente positivo asintomático, hasta el paciente que llega a un estado crítico, fallece y afecta a la familia y afecta al equipo que estuvo a cargo de su tratamiento. Esto es lo que yo les puedo decir frente a la intervención de las personas afectadas por coronavirus.
Hecha esta presentación breve, pues yo dejo el espacio para que ustedes puedan plantear sus inquietudes, sus intervenciones y sus aportes a esta propuesta de intervención en pacientes o en personas afectadas por la pandemia de coronavirus. Entonces dejo abierto para que ustedes sean los que planteen y hablen de los. Doctor, buenas noches, gracias por su intervención. Tenemos unas preguntas en el chat. El doctor Fabián Moya, presidente de la seccional CESAR, saludos, presidente, nos hace una pregunta. Estas crisis, cuando son de larga duración, pueden afectar el entorno familiar. ¿Qué debemos realizar para aliviar estos efectos? Lo primero es plantear las estrategias de abordaje y de psicoeducación a nivel de comunidades, a nivel de personas, para que puedan a largo plazo tener o generar herramientas de interacción familiar que faciliten la superación de las afectaciones que genera la epidemia. Lo segundo es que, y como se los mencioné en la charla, hoy más que nunca es la oportunidad de evaluar la necesidad de establecer equipos de salud a nivel comunitario, a nivel territorial, para hacer la atención. Y en el caso de las instituciones de salud de primer nivel, contemplar equipos de salud mental para trabajo extramural. Esto va a ser necesario porque vamos a tener una epidemia un virus que va a hacer presencia en nuestras comunidades por mucho tiempo, aun cuando se baje el pico y aun cuando se baje la tasa de transmisión y la población contagiada en los territorios. Este virus seguramente persistirá y permanecerá en las comunidades, como pasa con los virus de la hepatitis, con los otros virus de la gripa, y para ello pues será necesario contemplar, se perderá el miedo paulatinamente, pero es necesario hoy estar haciendo un abordaje psicosocial a toda la población, afectada directa o indirectamente por el virus. Estos modelos de intervención están llamados a la ayuda definitiva para el paciente. Desde su experiencia, ¿qué efectividad suelen ser o qué tan efectivos suelen ser? Hoy tenemos evidencia científica de los resultados. De hecho, mi presentación no parte de solo la experiencia, sino de una revisión bibliográfica de publicaciones que se han hecho en el marco de esta pandemia. Pero además, puedo decirle en mi experiencia en psiquiatría de enlace, en psiquiatría de emergencias, en equipos de emergencias médicas, en la atención de urgencias, que genera efectos favorables en los procesos de recuperación de los pacientes. Los pacientes que terminan afectados emocionalmente o terminan desarrollando trastornos mentales tienen una evolución más favorable cuando son objeto de atención oportuna por equipos de salud mental. Y terminan generando menos alteraciones de su salud mental cuando han sido abordados desde su ingreso de acuerdo a la condición de riesgo de otras enfermedades, no en el caso del coronavirus, pero se aplica también para la infección por coronavirus, cuando han sido objeto de intervención desde que tocan las puertas de la institución de salud. Doctor. Lo que pasa es que no escuchan cuando hago la pregunta. Entonces, otra pregunta de Danilo Gómez.
El realizar pruebas para el personal médico ayudaría a reducir el estrés del personal médico, teniendo en cuenta que podrían ser asintomáticos. Las pruebas le generan al personal la confianza de no estar infectados, pero las pruebas siempre tendrán una ventana de incubación o de incubación del virus hasta que se haga transmisible o se haga evidente que está en el cuerpo de la persona. Pero sí, el solo hecho de que a alguien le hagan una prueba le da la tranquilidad cuando la prueba sale negativa de que no está contagiado en ese momento. Igual, hay que considerar que las pruebas rápidas tienen unos cuestionamientos sobre su sensibilidad y su, básicamente. Entonces, ello pues hace que cuando se trabaja con las pruebas rápidas, pues no sea una cuestión confiable, pues para uno tener confianza de que la prueba está arrojando un resultado positivo, tendrían que haber pasado más de 11 días. Ahora, si a las personas se les hace pruebas periódicas de las pruebas ya de laboratorio que permiten identificar en tiempo real la presencia de la infección, pues le genera mayor confianza. En conclusión, aplicar pruebas al personal de salud ayuda a la sensación de confianza y genera tranquilidad. Contribuye a la tranquilidad. Hoy en día se está discutiendo que el contagio no es por contacto con superficies contaminadas. Se está hablando de que hay microgotas que pueden durar hasta 30 minutos flotando en el aire y que las corrientes de aire pueden hacer esas microgotas inferiores a 0.5 micrones, pueden hacer que floten las microgotas y se trasladen de un lugar a otro. Y se discute por grupos de científicos que eso podría estar explicando muchas personas que no encuentran cómo se contagiaron, no encuentran la justificación o la evidencia de haber sido contacto de alguien positivo, cómo terminaron contagiados y no se puede identificar en qué momento ocurrió el hecho. Entonces, hoy están discutiendo que la transmisión sí puede ser a través del aire. Las microgotas portan las partículas de virus y pueden llegar desde un espacio a otro, transportadas por el aire, por las corrientes de aire y aparentemente contagiar a alguien. Todavía está en discusión el tema. Gracias, doctor. Natalia Arroyo nos pregunta, para los equipos de SMAPs seccionales no psicológicos aplica la teleasistencia, caso específico que usted nos mencionaba para el personal, para personas contagiadas o en recuperación. Aplica la teleorientación y el entrenamiento les permite generar algunas prácticas de primeros auxilios psicológicos, pero siempre considerando la restricción de la responsabilidad profesional. Cuando yo soy voluntario, aún siendo voluntario, lo que yo hago, el efecto de lo que yo hago genera un contexto de responsabilidad. Por tanto, en los grupos de apoyo psicosocial no profesionales deben ser equipos que pueden ejercer todas las prácticas de apoyo psicosocial, pero con unas limitaciones en ciertos campos que demandan un mayor nivel de responsabilidad. Por eso, en los centros de orientación, de teleorientación, están trabajando, recibiendo y atendiendo las llamadas de las personas que tienen inquietudes y tienen el acompañamiento de un psicólogo, de un profesional de salud mental que tiene experiencia en el manejo de estos procesos.
Gracias, doctor. Carola Escobar pregunta, ¿en Colombia tienen un protocolo de intervención psicológica o depende del profesional o grupo de psicólogos? Las intervenciones psicológicas dependen de las técnicas que tenga cada profesional y las instituciones establecen protocolos, pero mal podría hacerse obligar a cumplir un protocolo en cuanto a técnicas de intervención psicosocial, de intervención psicológica, porque cada profesional puede tener una u otra, otro tipo, cualquiera de las posibilidades de entrenamiento o preferencias por un modelo de intervención que hace que varíe. Y el profesional aplica las técnicas de acuerdo a la confianza que le tenga a una u otra técnica en un momento dado y a los resultados que haya tenido en su ejercicio profesional. Aquí aplica la autonomía profesional. Por tanto, no, en cuanto a la técnica, no pueden ser obligados mediante un protocolo. José Díaz pregunta, si a una persona le detectaron COVID y vuelven a hacer la prueba rápida, ¿puede que no sea confiable? ¿Puede que sea confiable? Si a una persona, ¿me repites, por favor? Si a una persona le detectaron COVID y le vuelven a hacer una prueba rápida, ¿puede que esta no sea confiable? Si le detectaron COVID mediante una prueba en tiempo real, pues está confirmado. Si le hicieran una prueba rápida, lo que se esperaría es que la prueba rápida sea positiva y que ese positivo corresponda a la presencia del virus. Pero lo importante es que estas pruebas, por el contrario, si yo hago la prueba rápida y me sale positiva, debería confirmarla con una prueba en tiempo real para generar la confirmación de esa prueba rápida, porque las pruebas rápidas pueden dar los falsos positivos, pero pues finalmente su utilidad está en que ayudan a detectar aquellos pacientes que están positivos realmente, solamente quedan más positivos de los que hay positivos. Manuel Esquil pregunta, ¿la Cruz Roja Colombiana debe trabajar un proyecto de salud mental para los departamentos más críticos? La Cruz Roja tiene un modelo de apoyo psicosocial y salud mental que es una de las fortalezas de la Cruz Roja colombiana entre las cruces rojas en el mundo. Debería fortalecerse e incentivarse el aumento de los voluntarios dedicados al apoyo psicosocial. Es verdad, deberíamos estar fortaleciendo de manera continuada estos procesos, pero eso está sujeto a la formación y a la continua formación de voluntarios, porque los voluntarios ingresan y por razones laborales o razones de la vida cotidiana pueden desvincularse y pueden reducirse los grupos de voluntariado. Por tanto, aquí frente al modelo está establecido y se fortalece cada día más. Una prueba de ello es esto que estamos haciendo, que ya tenemos documentos, tenemos guías, tenemos investigaciones que se han publicado a nivel nacional e internacional, pero aquí deberíamos hablar es del fortalecimiento de los grupos de apoyo psicosocial en cuanto al entrenamiento cotidiano y programado de los voluntarios a nivel de los territorios. Muchas gracias, doctor. Paola Fuentes nos dice, ¿qué técnica considera que es la más eficiente para hacer un acompañamiento psicológico? Hay muchas técnicas, no podría decirte que considere la más eficiente. Hay técnicas de intervención en crisis, hay técnicas de afrontamiento y cada psicólogo, cada profesional, cada psiquiatra tendrá técnicas diversas, tendrá técnicas diferentes, que uno puede estudiarlas, entrenarse y en el ejercicio definir con cuál se queda.
pero también puede tener muchos modelos y utilizarlos de acuerdo a las circunstancias de cada paciente. Por eso se hablaba que había que evaluar el contexto, la circunstancia del paciente, el entorno del paciente, el grupo de apoyo, la disposición de grupo de apoyo y la condición clínica del paciente. Doctor, nos pregunta Miguel Atía, si hay un falso positivo en cuanto a los pacientes convivir, y si, no entiendo la pregunta, si podría repetirla de pronto. Sí, buenas noches. Es la pregunta. Entiendo la pregunta cuando ¿Existe está planteando que si hay un falso positivo en pacientes con COVID, ¿qué puede hacerse? Pues aquí lo que generaría un falso positivo es que sería favorable para la comunidad porque pues se toma una medida en extremo en el cual el paciente tiene las recomendaciones de distanciamiento social, de aislamiento preventivo por los días que se establecen de cuarentena y eso es favorable para la comunidad donde está el paciente, desfavorable para el paciente que pierde esos días de aislamiento. Jorge Durán hace un comentario, dice: en mi municipio hay cantidades de personas de diferentes edades que están presentando síntomas similares a las del COVID-19. Estas personas se están tratando con medicina tradicional y otros con medicamentos comprados en farmacia y se están recuperando. Hay familias que se han enfermado todas. ¿Estas personas que se están recuperando dejan de ser un riesgo para otras personas? Si se les hace la prueba y resultan negativos para el COVID agudo, ya sabemos que están libres del virus, dejan de ser transmisibles. Pero esto no quita que el paciente pueda tener reinfecciones, como se ha identificado en muchos territorios, en muchos países, pacientes que han ya resultado, después de resultar negativos, aparecen positivos nuevamente. Frente al uso de medicina tradicional, de alternativas tradicionales, prácticas tradicionales de salud, son válidas en la medida que los pacientes mejoran, pero sería bueno que estas prácticas fueran validadas y confirmadas mediante evidencia científica que permita dar la certeza de que estas medicinas son realmente efectivas. Yo puedo decirles que de acuerdo a la información y las prácticas, ya hay universidades estudiando esas alternativas, esas medicinas alternativas, que son de prácticas tradicionales en las comunidades, como por ejemplo la hoja de guayaba, el jengibre y otros elementos que la gente reporta que genera evolución favorable de las personas y evolución rápida. Álvaro Chicón nos hace una pregunta, doctor, dice: ¿cada cuánto se sugiere trabajar con los equipos de primera respuesta para cuidar la salud mental y si prevenir el estrés o para prevenir el estrés postraumático? Siempre que haya situaciones de condiciones críticas como una epidemia, debería ser parte del protocolo que periódicamente reciban procesos de intervención y cada vez que tengan la atención de un evento crítico que genere impacto emocional sobre los miembros del equipo, deberían ser parte de deberían ser objeto de intervención. En nuestros equipos, como experiencia de Cruz Roja en Cundinamarca, contamos en nuestros equipos y procuramos contar en nuestros equipos siempre con la presencia de un miembro del equipo del grupo de apoyo psicosocial o una profesional de salud mental, un profesional de salud mental. ¿Para qué? Para hacer la intervención a las personas afectadas por un evento, por cualquier evento,
o al equipo en caso de que se identifique que ha tenido un impacto, de un alto impacto sobre la estabilidad emocional de cada uno de alguno de los miembros. Delcy hago pregunta. En cuanto a las personas que pueden brindar apoyo psicológico por parte de Cruz Roja a personas positivas con COVID, si se necesita más personal, ¿los voluntarios pueden ayudar o solo los especializados? Gracias. Lo ideal es que el personal se entrene por lo menos en primeros auxilios básicos. Pero porque ese entrenamiento facilita que ante una situación que desborde la capacidad de quien está presente o de quienes están presentes con entrenamiento, pues sean apoyados por el resto del equipo. Hay que tener claro que las personas no profesionales reciben el entrenamiento y pueden brindar el apoyo psicosocial en todo lo relacionado con primeros auxilios básicos y más allá cuando se trata de alteraciones que impliquen trastorno mental o alteraciones graves que puedan llevar a una reacción de riesgo en la persona afectada, pues lo ideal es que ese abordaje sea hecho por alguien con experiencia, porque hay un contexto de responsabilidad profesional independiente de que sea trabajo voluntario. José Díaz pregunta que si una persona se puede contagiar 2 veces por el virus o desarrolla alguna inmunidad. Hasta aquí se ha encontrado de que hay personas que han sufrido contagio repetido. O sea, que se han recuperado de una situación de contagio y vuelven a aparecer positivos. Inicialmente había discusión de si era que de que habían bajado la carga viral y se había aumentado nuevamente. Pero hoy todavía tenemos, hoy ya afirman de que hay la posibilidad de contagio, de recontagio de personas que en un momento han estado negativas después de haber sido infectadas. Natalia pregunta, acabo de escuchar que mencionan muy seguido lo del COVID agudo, que si podría explicar un poco más. No hablamos de COVID agudo. Hablamos de estrés postraumático agudo, crónico y de aparición tardía. En el caso de, no hablamos específicamente de COVID agudo. No recuerdo haberlo dicho. ¿Una persona puede recibir más carga de virus que otra? ¿A qué se debe? ¿Y cómo repercute a la salud? Claro, puede recibir más cargas de virus dependiendo de la concentración de virus en las microgotas, la cantidad de microgotas que el infectado haya arrojado al aire o a las superficies que resultaron contaminadas. Entonces, puede ser que una persona botó una sola gotita de saliva y viene un número de virus, de viriones en esa gotita, o puede ser que botó un montón de gotitas, un montón de aerosol en un estornudo fuerte y allí vienen miles de millones de viriones. Entonces, dependiendo del número de la cantidad de viriones, existe el mayor o menor riesgo de contagio. Un solo virión no alcanzaría a generar el contagio en una persona. Digo, no alcanzaría, seguramente no alcanzaría a generar un contagio, pero podría ser que ese mismo virión llegue y se reproduzca fácilmente. En medicina no podemos decir esto es absoluto, como 2 más 2, 4. En medicina siempre decimos, pasa esto y está pasando con esta pandemia, donde los científicos han encontrado evidencia, dicen que funciona así, y después les ha tocado retractarse y cambiar la teoría que tenían o lo que habían encontrado como evidencia, porque encuentran evidencia de otras cosas, de otros comportamientos. Y eso pasa con el contagio. En el contagio, lo más probable es que si una persona
infectada estornuda fuerte frente a otra persona, la infecte, porque va una millonada de viriones que fácilmente se transmiten. Doctor Gabriela Rivas pregunta, ¿cómo podemos abordar este tema en mujeres gestantes? Pregunta difícil, pero le puedo decir algo. En estos tiempos, lo que yo le recomiendo a mis pacientes es, primero, no buscar un embarazo, y si hay un embarazo, ser objeto de seguimiento, porque no sabemos, hoy no tenemos certeza de cómo se comporta el coronavirus, el COVID-19, en la gestación. Podría ocurrir, ojo que no lo estoy afirmando, pero podría tener alguna incidencia en el proceso de formación de los bebés. Hoy todavía no tenemos evidencia ni certeza de nada, de qué pueda ocurrir, si es inofensivo o si pueda generar algún problema. Hoy hay científicos que hablan de la afectación cerebral de los pacientes infectados por coronavirus. Si afecta a los pacientes a nivel del sistema nervioso central, pues tenemos que considerar el riesgo de que pueda afectar a un feto en formación, porque está su sistema nervioso central en formación. Pero no les puedo decir, no puedo afirmar nada, solamente que hay que tener máximo cuidado en estos tiempos de pandemia, procurar no embarazarse, y si hay un embarazo, estar atentas al seguimiento permanente con ecografías del desarrollo, el seguimiento permanente del desarrollo del bebé con ecografías. Yubi Castañeda nos pregunta entonces, ¿cómo serviría el plasma de las personas recuperadas? Bueno, ya me metieron ustedes en camisa de 11 varas porque pues, yo he escuchado, no soy experto en el manejo del plasma, no soy experto en la parte de inmunología, tengo apenas los conocimientos básicos como médico, pero lo que se sabe es que si yo utilizo plasma, si yo utilizo el plasma, en ese plasma hay anticuerpos que se han generado en la persona donante del plasma para combatir el virus. Entonces eso facilitaría combatir el virus en la persona que recibe la dosis de plasma, de plasma que proviene de paciente contagiado. Nancy Giraldo nos pregunta, se está comentando que los grupos sanguíneos o positivos suelen ser más resistentes al virus que los grupos A positivo. ¿Es cierto? Ya han salido publicaciones en las que se evidencia que son más resistentes y menos vulnerables los pacientes del grupo O positivo. Doctor, en el chat no hay más preguntas, entonces dejamos el micrófono abierto por si alguien quiere hacer un comentario final. Están muy cansados. Noche. Buenas noches. Buenas noches. Habla Manuel Maturana de Chocó. Buenas noches, Manuel. Ronald, sé que es de salud mental, pero hay una gran preocupación y al mismo tiempo como un poco de tranquilidad. En la región del Baudó, que Dale, Manuel. hay 3 zonas, alto, medio y bajo, la gente está muy resistente a hacerse la prueba. Presenta los síntomas, todos los síntomas, y la gente ha optado por el consumo de saúco y matarratón, consumo de limón, y la gente ha superado los síntomas. Entonces eso acá se ha generalizado, y eso es de gran preocupación, porque no se puede mostrar realmente si la persona expulsa totalmente el virus o quedan rezagos, y puede venir una segunda
recaída, por llamarlo así. Bueno, Manuel, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo tengo que decirles que yo vengo de la región que Manuel Esquila acaba de mencionar. Y sé desde mi infancia que estas alternativas funcionan. Bueno sería persuadir a las personas en los territorios donde están usando el Sauco y el Matarratón que se dejaran hacer la prueba, porque eso generaría evidencia de que sirve o no sirve las plantas medicinales que están utilizando. Podría uno confrontar, fue positivo, usó las plantas medicinales en los brebajes que utilizan, sirvió, se curó o mejoró los síntomas, pero siguió transmitiendo el virus. Nos permitiría generar evidencia científica si se hicieran las pruebas. Y lo otro es que las universidades presentes en la región deberían estar vinculándose al proceso de atención de la situación, desplegando científicos y protocolos de investigación para documentar esas experiencias. Tenemos la Universidad Tecnológica del Chocó, donde hay química y biología, tiene laboratorios de taxonomía y podrían estar trabajando en ese contexto. Eso le daría ranking en investigación a la universidad. E igual podríamos movilizar facultades de medicina con estudiantes para hacer ese trabajo. ¿Un casco urbano? Perdón, Jorge, no se te escuchó porque yo estaba terminando de hablar. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, señor. Bueno, mi pregunta va muy relacionada con la que acaba de hacer el amigo Maturana, y es que Río Sucio, Chocó, el casco urbano tiene aproximadamente unos 25 a 26 mil habitantes, y por no decir la mitad, ha tenido, como le hacían el escrito, síntomas muy parecidos al COVID. Y también aquí el personal está tomando cantidades de hierbas y cosas, y se está mejorando. No están sintiendo la sintomatología, caen 5 o 6 días y a los 5 o 6 días se toman todo lo que acaba de expresar Maturana, pronto alivio y cantidades de hierba, y se recuperan. Y han estado personas bastante malucas y han llegado a recuperarse. Don Ronald, ¿me permite participar? Sí. Octavio, sigue. Mucho gusto, de acá de Ascensión de Córdoba. Con respecto al tema que estamos hablando, eso de las medicinas alternativas tradicionales que viene desde hace mucho rato. Usted sabe que por esas regiones y muchas de Córdoba, gente cuando sufre de resfriados, de gripe, por lo general hacen infusiones de plantas, y por eso es que eso no se puede descartar, porque hacen infusiones de plantas, que les pongo de ejemplo, aguas de limón, y pues las personas de los resfriados, de las gripas, inclusive de una bronconeumonía, hasta se han mejorado. Entonces, como dice usted, sí sería bueno que las universidades aporten con científicos a hacer esa prueba, porque la verdad que eso no está descartado. Octavio y Jorge, miren, y Manuel, y todos. Ustedes han hablado de 2 regiones donde hace presencia una universidad fuerte en investigación científica, en generación de conocimiento, documentación, y es la Universidad de Antioquia. Por mi lado, yo puedo decirles, y les voy a confesar a todos, que en medio del susto, porque estaba en territorio de alta contagiosidad, yo uso uno de esas medicinas tradicionales, el jengibre, y pues me he sentido bien. Pero aquí el punto es cómo canalizamos para que la comunidad acepte esas aplicaciones para generar evidencia de la presencia del virus y del efecto que tienen las medicinas tradicionales. Ahí está una labor que no debe ser nuestra labor en la Cruz Roja. Por ejemplo, en la Cruz Roja Cundinamarca y Bogotá
En 3 años logramos montar un grupo de investigación que ya está rankeado en Colciencias. Y hemos adelantado procesos que han facilitado definir y orientar políticas de atención humanitaria. En ese contexto, yo cuento con epidemiólogo en la seccional y le voy a hacer el comentario, ya lo habíamos discutido en algún momento, tenemos una facultad de medicina que trabaja todo el tema de medicinas tradicionales, de uso de medicina biológica, de medicina de plantas medicinales, y podríamos plantear a ver si algún grupo de investigación decide o se le mide a ir a investigar esto que ustedes están reportando. Hay que dejar la evidencia y así como ustedes hoy lo cuentan en este chat y en esta charla, deberíamos estar buscando que las autoridades lo reporten para lograr que se documente esa experiencia. Yo sí lo usaría y estoy de acuerdo que existe y funciona. El punto aquí es que para yo pregonarlo, para yo decir que funciona, tengo que generar esa evidencia para que no quede como algo de apreciación subjetiva. Don Ronald, inclusive yo me encuentro acá ahora en Antioquia, en Medellín, y gente que es de la costa y de muchas partes han estado utilizando esas medicinas tradicionales acá también y tienen la convicción y el efecto de que les ha funcionado mucho. Sí, señor. Estoy seguro que sí. Pero aquí falta una cosa. Falta que la gente se deje hacer la prueba. La gente se está negando a hacer la prueba y la prueba tiene dos condiciones. Una, permite identificar que alguien esté positivo y tomar la medida para que no siga contagiando. Dos, facilita identificar que las alternativas que usamos en nuestro territorio, en nuestros territorios donde nacimos, sí funcionan y son mejores posibilidades que todo lo que ustedes han visto que se ha planteado que servía de medicamentos para tratar las enfermedades graves, que han terminado siendo refutados después, que la cloroquina, que la ivermectina, que la dexametasona y todo este tipo de cosas que lo único que han generado es riesgo en un momento dado para los pacientes porque no ha habido la certeza de que funcione o sí funcione. Y finalmente a muchos de ellos las han descartado y han tenido mayor riesgo. Mientras que en nuestros territorios, por eso tenemos que conservar a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, protegerlos, porque ese conocimiento tradicional se pierde cuando nos venimos a estudiar y no valoramos lo que sabían nuestros abuelos. Bueno, yo espero que haya sido productiva la charla el día de hoy. Los aportes de cada uno de los participantes muy valiosos. Espero que mañana podamos cerrar con broche de oro estas charlas y que sean de gran interés o de utilidad para cada uno de los que se han conectado el día de hoy y en las 4 oportunidades que hemos estado en contacto. A la seccional, a la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío, muchísimas gracias por generar este espacio, por facilitar que la gente conozca y por lo menos se motive a luchar para que se fortalezcan políticas de salud mental, estrategias de atención de las comunidades en estas circunstancias. Y muchas gracias por haberme permitido a mí participar en este conversatorio, aportar de las cosas que haya podido aprender en medio del ejercicio como médico y como psiquiatra y como socorrista de Cruz Roja. Muchas gracias a todos por estar presentes.
Ah, claro. Muchas gracias, doctor. Y